Buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana tan maravillosa que Dios nos da, Dios nos brinda. Y gloria a Dios, verá que ya están empezando a caer las primeras lluvias que venga a refrescar un poquito la tierra, sobre todo las plantas, verá que estaban muy secas. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana por su gran e infinita misericordia, por su paciencia que tiene para con nosotros. Bendecimos a nuestro Padre Celestial y al bendito Espíritu Santo que nos acompañe en esta mañana tan preciosa, en esta mañana, hermano, que Dios nos da la oportunidad de estar con vidas, nos da la oportunidad de despertar, nos da la oportunidad de ver a nuestras familias, nos da la oportunidad de poder respirar y darle un momento a Dios que nos ayude en este camino, que nos ayude siempre, queridos hermanos, a salir adelante. Por eso entrega al Señor tu voluntad en esta mañana, diciéndole: Padre, quiero agradarte, Señor, quiero hacer realmente tu voluntad. Cielo, Señor, realmente permíteme, quiero realmente estar contigo, quiero realmente serte fiel, quiero realmente proponerme en esta mañana agradarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Hoy estamos viviendo tiempos muy complicados para la fe. Tiempos donde nuestra vida, queridos hermanos, siempre debe depender cada día más del Señor. Debe siempre tener presente que necesitamos a nuestro Señor. Por eso estamos viviendo tiempos de faltas de corazones arrepentidos, viviendo tiempos de falta de un corazón contrito y humillado. Cada día los corazones se van endureciendo, cada día el corazón es más prepotente, cada día el corazón es más irreverente, cada día el corazón está siendo engañado y el corazón, hermano, está creyéndose todo lo que escucha, todo lo que cree. Por eso me gusta mucho lo que el Espíritu me habló en esta mañana. Estamos viviendo tiempos muy complicados, queridos hermanos, en el Señor. Tiempos muy complicados en el Señor, donde el Evangelio será anunciado, hermanos, donde mucho se le abrirá a todos, pero donde el camino de la salvación pocos la van a hallar, como dice su bendita palabra, pero muchos será los que entrarán por el camino de la perdición. El propósito de este programa es hacer entender que necesitamos buscar a Dios, que necesitamos limpiar nuestra vida, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que reconocer nuestras actitudes equivocadas para con el Señor. Quiero hablarles algo que el Señor me habló sobre qué es un corazón convertido. El Espíritu habló a mi corazón y esto me parece interesante. En el libro de Marcos 16, versículo 9, dice que habiendo resucitado mi Señor Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien habían echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que habían visto por ella, no lo creyeron. Estos eran los hombres, habían hombres que iban camino en Maús, porque ellas no creyeron de que mi Señor Jesús, hermano, había resucitado. ¿Por qué no? Porque esto fue lo que el Espíritu me habló en mi corazón en esta mañana. Y fue lo que yo digo, gloria a Dios. ¿Por qué ellos no creyeron a Magdalena que Jesús había aparecido? Que Jesús se le había aparecido a ella. Ella lo había visto. Aquí vamos a ver, quiero hablar de este caso de María Magdalena y tiene la misma similitud con la vida de Pablo, cuando a mi Señor Jesús se le apareció también a Pablo.
Aquí dice la escritura, hermano, que se le aparece a María Magdalena, en quien se le había echado 7 demonios de su vida. Cuando el Espíritu me habló, o sea, dando a entender por qué razón, hermano, María Magdalena fue una persona agradecida. Y no solamente esa, sino que fue una sierva hasta el final. Sino que no solamente eso, hermanos, dice que, sino que estos 7 demonios, si no hubiera llegado mi Señor Jesús a su vida, hubieran acabado con ella. Por eso dice que primeramente apareció María, pero ellos no creyeron, porque ellos estuvieron ahí presentes. Ellos estuvieron presentes el día que la presentaron a ella delante de todos, hermano. Ellos vieron cuando la apresaron y la presentaron delante de mi Señor Jesús y delante de todos, diciéndole que había cometido adulterio. Esta mujer a quien mi Señor Jesús perdonó, había hecho sorprendido en los adulterio. Esta mujer, hermano, era María Magdalena. Se le había aparecido mi Señor Jesús, hermano, en el cual había derramado su perdón, su misericordia sobre su vida. Dice que a esta mujer, hermano, que el Señor había perdonado. Dice que mi Señor Jesús se le presentó, se le apareció en ella, pero para limpiarle su vida. Esta mujer era la que había cometido adulterio. Era una adúltera, espiritualmente la adúltera, humanamente la adúltera. Pero a ella se le apareció mi Señor Jesús. Y ella corre, hermano, y se los hace saber que mi Señor Jesús vivía. Ellos no le creyeron que mi Señor Jesús le haya realmente cambiado la vida. Por eso cuando nosotros realmente, hermano, hay que ser muy sensible al Espíritu, que realmente es que Dios me cambió la vida, dando referencia a que Jesús les cambió la vida, pero dando referencia a que nada más los cambió de religión, los cambió de iglesias. Pero, o algunos creen, es que el Señor me sacó a mí del alcoholismo, de la drogadicción. No, ciertamente practicábamos eso, pero realmente de ahí no nos sacó el Señor. Porque la Escritura dice que Él nos libró del pecado, Él nos libró de la muerte. No es lo mismo sacar que librar. Por eso dice aquí, hermano, que cuando ellos no creyeron a lo que María Magdalena, hermano, que le había dicho que Jesús vivía, que había tenido un encuentro con Él, no lo creyeron porque ellos estuvieron ahí cuando fue sorprendida en adulterio. O sea, que se le va a aparecer a esta mujer que tiene un montón de defectos, tiene un montón, 7 demonios, vamos a hablar de esos. Sino que en veces tenemos ministraciones, cosas muy graves en nuestra vida. Dice que, hermano, que nos pueden llevar a una destrucción que era muy grave ante los ojos de los demás. Era muy grave. Entonces, dice que esta mujer Magdalena siempre, hermano, dice en Juan 19:25, dice que ella estuvo hasta el final en la vida de mi Señor Jesús. Dice que estuvo hasta, hermano, ella estuvo en la cruz. Estaba junto a la cruz, dice de Jesús su madre, y hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. A esta María Magdalena, hermano, en el cual no creyeron en su vida, no creyeron en su testimonio de que Cristo había aparecido en su vida, de que Cristo había tenido un encuentro con Cristo, de que Cristo, hermano, le había cambiado realmente su vida. ¿Cómo le cambió realmente la vida? No es porque la quitó del adulterio, sino porque le había sacado de ella 7 demonios, 7 áreas muy, muy fuertes en su vida, en el cual, hermano, la iban a destruir, la iban a matar, la iban a llevar a condenación, le iban a arruinar su matrimonio, le iban a arruinar su vida, le iban a arruinar su familia, le iban a arruinar su casa, le iban a arruinar todo. Por eso la religión, hermano, es demoníaco. La religión es demoníaca. Pues la religión nos salva, porque Cristo es el que salva.
La religión no es asistir a una iglesia. La religión es lo que practica el hombre, su vida diaria, su forma de comportarse, esa es su religión. Lo que piensa, lo que actúa, conforme se comporta, esa es su religión. Por eso dijo el Señor que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que habita Él en el corazón de los hombres. Por lo tanto, cada quien practica su religión, su forma de comportarse, es así ha sido enseñado. Por eso el Señor también nos enseña que, dice que, una versión dice que, perdón hermano, pero se me fue la manera de expresarme. Dice que de la abundancia del corazón sale la boca. Esta palabra abundancia, una versión dice de la manera como tú hablas, sabemos cómo tú eres. Una versión dice de la manera como tú hablas, sabemos cómo te comportas. Sabemos qué es lo que hay dentro de ti. En Mateo 12 dice ahí, generación de cómo podéis saberlo siendo bueno, dice podéis hablar. Dice hablar lo bueno siendo malos. ¿Cómo pueden hablar de ellos que son muy buenas personas, que ellos no hacen nada, que ellos son, pero dice, pero en su forma de hablar, en su fruto, demuestran todo lo contrario? Una generación de víboras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una versión dice de la manera como tú hablas. En realidad esa es tu personalidad. La manera como te comportas, esa es tu personalidad. Por eso debemos de juzgar lo que sale de la palabra. Estos hombres no juzgaron lo que había dicho María Magdalena porque se dejaron llevar por su vida pasada. Por su vida pasada. Hay gente que no deja de repetir la vida pasada. ¿Saben por qué? Porque no conoce a Cristo. La gente que no deja el pasado, que no perdona el pasado, que no hace borrón en cuenta vida, que viven todo el tiempo, no hacen nada más que recordar el pasado, están amargados. Estos no tienen a Cristo en su corazón. Eso lo dice la Escritura, hermano, en el libro de Santiago. En Santiago habla aquellos que viven con la vida pasada. Cualquier cosa siempre sale a reducir la vida pasada, es porque no han perdonado. Están tratando de hermano, de disimular algo, pero eso les va a causar un problema. De hecho, eso es un demonio. No perdonar es un demonio. Ya estaremos hablando más adelante. Por eso lo dijo, lo dice en el libro de hermano, en el libro de Santiago. Dice en el 3, bien, quien es sabio y entendido, dice que de vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactáis, no hablen bien de ustedes, ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende, dice, no es lo que desciende de lo alto, sino que es terreno, animal. Ahora dice que esta sabiduría desciende del mismísimo infierno, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. Vienen cambiando una actitud buena, sin hipocresía, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero el que dice, hermano, que es sabio, que es entendido, que ya entendió, y hay todos este tipo de cosas, dice que su sabiduría es diabólica. Es diabólica. Porque dice que no puede demostrar por su boca, no puede demostrar por su conducta que realmente Dios le ha cambiado la vida. Son cristianos, mas no evangélicos. Estamos en un tiempo donde por eso no creyeron a Magdalena. ¿Por qué no creyeron a Magdalena? Porque ellos habían visto cómo ella había cometido una vez adulterio, cómo ella se había equivocado. Y esa era su alma de ellos, por eso no creían que a María el Señor se le había presentado. Lo mismo pasó con Pablo. No creían que a Pablo se le había presentado mi Señor Jesús. No creían que Pablo lo había visto, lo había oído, platicaba con él. No creían en él. Un corazón convertido, querido hermano, porque a eso voy.
es realmente experimentar una vivencia en el Señor. Llegó a decir esta mujer en el libro del mi Señor Jesús, hablando de María Magdalena 7:47 de Lucas, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel que se le perdona poco ama. Entonces, cuando el Señor le pide aplicarme este versículo, ¿por qué esta mujer amó mucho? ¿Por qué amó mucho al Señor? La única manera de amar al Señor es porque, hermano, porque sus pecados fueron perdonados. Esta mujer de gratitud de que sus pecados fueron perdonados, hermano, porque habían salido de ella 7 demonios que le iban a destruir la vida, iban a acabar con su vida. Hermano, ella corrió y enseguida se lo anuncia a los demás de que no vayan a cometer, que se regresaran porque ese no era el camino. Esta mujer un día anduvo por ese camino, creyendo que lo que hacía estaba correcto. Ellas fueron anunciando que regresaran por ese camino de Emaús, porque para muchos Dios o Cristo no está en una iglesia o no está en el corazón de alguien, porque vive mirando el pasado de una persona. Pero ¿cómo podemos saber si Dios ha convertido el corazón de esa persona? ¿Cómo podemos saber si te apareció Cristo y te cambió la vida de la noche a la mañana? ¿Cómo podemos saber si Cristo está en el corazón de una persona? Aquí dice, hermano, que ellos no creían por el testimonio que tenían, pero mi Señor Jesús les reprochó su incredulidad. La incredulidad representa que no habían creído a sus palabras. Ellos creían a la vida pasada de ella, pero no habían creído a sus palabras. Palabras que no venían de ella, sino venían de Dios. Entonces, hermano, dice aquí que a muchos se les perdonó su pecado a esta mujer, y ella fue y anunció a ellos que se regresaran de ese camino que no era el correcto, que iba de Emaús. Pero los que han conocido a Cristo no van hacia atrás, hermano. Los que realmente han tenido, se regresan de ese mal camino y empiezan, hermano, a ir hacia adelante. Diciendo, no vayan por ese camino, vuélvanse por acá, diciendo Cristo no está por ese camino, hermano, y diciendo de que Cristo no está. Hay gente que dice que Cristo no está en un lugar, hay gente que dice que Cristo no está en una persona. ¿Saben por qué, hermano? Porque por no tener un corazón realmente arrepentido. Hay gente que no tiene un corazón arrepentido. Hay gente que jamás en su vida pide perdón, jamás en su vida reconoce sus errores cuando se equivoca, se aferra de que tienen la verdad. Eso es un espíritu de jezabelico, tanto en mujeres como en hombres. Por no tener un corazón arrepentido, les va a venir una consecuencia. Por eso hay mucha gente le pasa lo que les pasa, porque no son nunca de reconocer sus errores. Y todavía se va a cumplir muchas cosas feas. Por eso usted ve en Apocalipsis cuando habla de Jezabel sobre las mujeres, hermanos, que seducen a sus esposos, los manipulan a sus esposos, haciéndoles creer que ellos son los culpables. Querido hermano, la mujer todo el tiempo va a estar enferma, siempre todo va a estar en cama, siempre estará enferma. Ella y sus hijos siempre le va a traer esa consecuencia que ella actúa contra su esposo. Sus hijos van a traer una consecuencia. Por eso es importante entender, hermano, que quiere estar usted sana, haga lo bueno. Porque la palabra paz significa sanidad. Quiere enfermarse, quiere estar metida en enfermedades, que todo le duela, siempre, hermano, no. Entonces, haga lo malo. Empieza así, vas a ver cómo le empieza a doler todo el cuerpo. Vas a ver que cuando empieza, hermano, a padecer por alguna situación, siempre en alguna situación, porque en veces no hay rectitud, no hay misericordia, no hay perdón, no hay eso, y lo empiezan a padecer. Por eso la Escritura dice que hay quienes se volvieron locos, hay quienes les duele mucho la cabeza, pero por su locura, porque cometen locura.
cometen necedad. Una mujer que todo el tiempo le duele la cabeza es porque es una mujer necia. Eso lo podemos encontrar en el libro de Eclesiastés 10. Ahí va a encontrar usted que los dolores de cabeza es porque una persona hace locuras. Una mujer no agradable. Igual es en el varón. Por eso estamos viviendo tiempos muy complicados, queridos hermanos en el Señor, donde todos son pocos los que buscan el camino de la salvación, pero muchos son el que buscan el camino de la perdición. Unos en el Evangelio, unos buscan en el Evangelio, no en el cristianismo, sino en el Evangelio, la vida de Cristo. Y otros en el cristianismo, lo cual es la vida del mundo, pero sin Cristo. Ellos no han tenido un encuentro con Cristo. Hay gente que está dentro de una iglesia y nunca ha tenido un encuentro con Cristo. Porque la gente que llega a hacer daño a una iglesia, llega a hacer daño a su familia, y que todo el tiempo está causando daño sin ser sabio, hermano, lo que dice en Santiago. Santiago dice, donde hay pleitos todos los días, donde hay necedad, donde hay celos amargos, hermanos, donde hay contención de corazón, donde hay mentira, donde, hermanos, donde hay manipulación, donde hay perturbación y toda obra perversa, todo chantaje, manipulación, de echarle la culpa al otro, hermano, dice que eso es diabólico. Las personas que se dedican a hacer eso todos los días y no tienen sabiduría de Dios, hermanos, están siendo ministrados por espíritus contrarios. Acá dice que son por causa de demonios. Eso no es la sabiduría, esa es una religión. Nada más cambiaron de iglesia. Nada más practican una religión, pero no viven una vida en el Evangelio, ni tan siquiera saben si Cristo está en su vida o no. No se han convertido realmente, no tienen un corazón convertido. Por eso el corazón convertido, esto fue lo que el Espíritu me mostró. Yo digo, gracias Señor, porque en realidad le doy las gracias al Señor que Dios habla en mi vida. Aunque mucha gente dice que Dios no nos habla. Pero hay quienes se la pasaron pidiendo al Señor toda su vida. Señor, resuélveme mi problema. Señor, ayúdame en mi necesidad, ayúdame en mi enfermedad, ayúdame a sentirme bien. Mira, tengo este problema, ayúdame a sacar este problema. Yo estoy bien bendecido porque Dios me dio un carro. Yo estoy bien bendecido porque Dios me sacó de un problema. Yo estoy bien bendecido porque Dios me está ayudando. Mira, las cosas me están saliendo bien. Yo todo lo que le pido a Dios me lo da. Yo sé que Dios está conmigo porque no me falta nada. Yo sé que Dios está conmigo porque por esto y por esto y por otro. Pero el Evangelio no es de pedir. El Evangelio era de conocer a Cristo. Realmente de convertir el corazón a Cristo. De convertir realmente el corazón a Dios. El que el hombre busque realmente a estar limpio y que el Señor perdone sus pecados. Pero se la pasaron pidiendo, en lugar de estar buscando a Cristo, en lugar de estar buscando conocer a Cristo. Y por esa razón cualquier cosa lo saca. Cualquier cosa los aleja, porque dicen, Dios no está aquí. Es imposible que Dios se les aparezca a esta gente. Es imposible que Dios se te haya aparecido a ti, porque no creímos a tus palabras. No creemos que tú estés hablando de esa manera. Tú estás hablando de esa manera. Y le voy a decir por qué. Porque no le creyeron si tú eras una adúltera, tenías siete áreas. Mira, me voy a atrever a decir, ¿no? Tú no solamente cometiste adulterio. Tú no te sujetas a tu esposo. Tú eres una chismosa. Tú eres una peleonera. Tú no eres virtuosa porque tú no haces qué hacer en tu casa. Vamos a ponerle, tú nada más te la pasas peleando con tu esposo. Digamos que esos son, aquí dice que son espíritus. Tú no le das el lugar a tu esposo. Tú manipulas, porque la manipulación es un demonio, es un espíritu jezabélico. No solo manipulas a tu esposo, haces terminando haciendo lo que tú quieres. Cometes adulterio, es un espíritu. Eres chismosa. El chisme, hablas mentiras, no dices las cosas como son. Ese es un espíritu.
Las tinieblas, la palabra tinieblas significan pelea, significan desorden. O sea, eso es otro espíritu. Y pudiéramos estar buscando los otros dos, hermano, y ella no tenía el espíritu de Cristo porque no reconocía a su esposo como su Señor, no reconocía a su esposo, ella hacía lo que le daba su regalada gana. ¿Son espíritus en su vida? ¿No respeta a su esposo? ¿Eso es un espíritu? Y por eso estos dijeron, no, nosotros creemos a ti. Pero ¿qué fue lo que ella llegó diciendo? Que Cristo había resucitado y que Cristo se le había aparecido. ¿Qué fue lo que realmente ella estaba diciendo? No eran esas palabras. Ella llegó diciendo, Cristo me ha cambiado la vida. Cristo me ha cambiado la vida. Porque a mí se me apareció y me cambió la vida. No podían, hermano, ellos no podían entender lo que ella estaba diciendo. Porque se puede estar en una iglesia sin conocer a Cristo, ni al Padre, ni tampoco el camino, la verdad y la vida. Se pueden pasar vidas ahí, pueden pasar todo mucho tiempo sin conocerlo. María Magdalena no seguía a Jesús por haber recibido, hermano, por haber recibido el perdón, sino por la gratitud. Porque esto fue el Espíritu lo que me dijo. María Magdalena no seguía a Jesús por haber recibido el perdón, sino por la gratitud que ella manifestaba de que de ella hubieran salido 7 demonios. Esos 7 demonios no eran que salieran, sino eran actitudes que a ella, hermano, no les hacía que su corazón cambiara. No es que me sacó del alcoholismo, es que porque Dios me sacó del adulterio. No, porque aquello Dios no la sacó. Ella estaba cometiendo adulterio porque tenía 7 espíritus. No solamente era adúltera, sino que le mentía a su esposo, manipulaba a su esposo. Ya decíamos ahorita, hermano, quería enseñar al esposo. O sea, vemos, era muy peleonera. Todo ese tipo de actitud no tenía el Espíritu de Cristo, hermano, porque no se sujetaba, no veía a su esposo como el Señor del esposo es el Señor de la esposa. Hermano, ella no lo veía así. Ella no lo veía así, no lo respetaba. ¿Cuánta mujer no se jacta de que realmente delante de todos que aparentemente, es una mujer obediente, pero en realidad no lo es? O cuánto varón demuestra, pero ellos se habían quedado con el recuerdo de que le empezaron a decir, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y ella llega de repente hablando lo contrario. Cristo se me apareció, yo vi a Cristo y les vengo a decir que ese camino que llevan ustedes no es el correcto. Regrésense, no es por ahí. Ese camino que llevan ustedes es de perdición. ¿Saben por qué? Porque ella había caminado ese camino. Ella había caminado ese camino. Y les dijo, fue y los alcanzó y le dijo, no es por ahí. Cristo ha resucitado. Y esto le pasó a Pablo. Porque, hermano, si Jesús no hubiera sacado de ella 7 espíritus, 7 demonios, a ella le hubieran destruido su vida. A ella hubiera muerto sin Cristo y hubiera muerto sin Dios. Ella dio gratitud a Dios y siguió a Jesús hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Le doy gracias a Dios. Ella le daba gracias a Dios que sacó 7 áreas de mi vida que iban a destruir mi matrimonio, que iban a destruir mi familia, que iban a destruir mi vida. Le doy gracias a Dios. Esta mujer le daba gracias a Dios que una mujer que no respeta a su esposo iba a terminar mal. Una mujer que, hermano, estoy hablando de un cristiano. ¿Por qué estoy hablando, tratando de explicar la vida de María Magdalena? Te voy a explicar la vida de Pablo. Entonces, le daba gracias a Dios y digo, Señor, esta mujer no hubiera sido salva. Descuidaba a los hijos. No le daba lugar a su esposo. Ella no se sujetaba a su esposo. Ella manipulaba a su esposo. Ella le mentía al esposo.
tenía 7 demonios, era chismosa, andaba de casa en casa de chisme, era bien chismosita, no sujetaba a su esposo, no cuidaba a sus hijos. 7 demonios estaban en ellos, hasta que ella llegó a decirle, mira hermanas, mira hermanos, Cristo se me apareció en mi vida. Ahora entiendo que si yo no me hubiera sujetado a mi esposo, me hubiera ido mal como hizo Jezabel. Tiene un espíritu de Jezabel, tiene un espíritu de mentira. Si yo no me hubiera sacado a mí de esto, yo no sé qué hubiera pasado. Si yo no me sacara del adulterio espiritual porque ni caso le hacía a mi esposo, yo no sé qué me hubiera pasado. Si yo no hubiera dejado de manipular a mi esposo, no sé qué me hubiera pasado. Si yo no hubiera dejado de hacer mi gana, yo no sé qué hubiera pasado con mi vida. Y ahora le doy gracias a Dios que me sacó de todas estas áreas en el cual me hacía no sujetarme, no obedecerte, no eso. Y le pide perdón Magdalena al Señor y le empieza a contar esto Magdalena a estos discípulos, a esta gente, decirle, ustedes no sean así. De repente su corazón se convierte y el corazón habla y empezó a decir lo contrario. Un corazón convertido es aquella que empieza a hablar lo contrario, decir, si Cristo no me hubiera sacado. Todo el mundo dice, es que Cristo me sacó del alcoholismo, Cristo me sacó de la drogadicción, Cristo me sacó del adulterio, pero ella empezó a decir, yo tenía 7 áreas en el cual yo le había faltado a mi esposo. 7 cosas que a mi Dios no le agradaba. Y si Cristo no hubiera sacado esto de mi vida, mi vida hubiera terminado mal. Y ahora por haber devuelto en mí la forma correcta de comportarme, le voy a ser agradecido con Dios, voy a ser agradecida con Dios. Por eso usted ve en el libro de Hechos 26, un corazón arrepentido es aquel que le dice a otros que está equivocado su forma de ser. Un corazón, una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, le va y le enseña a otros, no hagas tú lo mismo que yo hice. Yo destruí mi matrimonio porque era chismosa. Yo destruí mi matrimonio porque no me sujetaba a mi esposo. Yo le chantajeaba a mi esposo, yo le echaba la culpa a mi esposo. Y él, ay hermano, vea lo que dice el libro de Hechos 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús. Yo siempre había creído mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Había creído, dice Pablo, en Hechos 26, versículo 9. Yo siempre había creído que yo tengo que hacer contras contra él, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, Rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, y una voz que me hablaba y decían en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me parecía a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envió, para que abra los ojos. Vea lo que dice, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
No fui rebelde. A esa visión celestial. A muchos creen que se le aparezca un ángel, que se le tuvo una visión y el Señor me habló, pero nunca les habla a las mujeres, nunca les habla a las mujeres que tengo que respetar a mi esposo, que tengo que obedecer a mi esposo, que tengo que yo de andar de chismosa, que debo de hacer lo que él me dice. Nunca se les habla eso. Les habla que Dios, el Espíritu les mostró y que les, según lo que ellas piden. Nunca les habla de que tienen que mantener limpia su casa. Nunca les habla que tienen que sujetarse a la autoridad. Nunca les hablan de cómo debe de ser una esposa. Nunca les habla de eso. Nunca les habla que llegue una mujer y decir, a mí el Señor se me apareció y me dijo, oh, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Un corazón arrepentido, porque esto fue lo que el Espíritu a mí me habló y me enseñó esto. Yo digo, gracias Señor, porque un corazón convertido es aquel que el Señor le muestra contra quién estamos peleando. Qué rico es ir anunciando. Dice que hermano que a Pablo no le dio vergüenza decir, yo antes perseguía, yo antes creía que estas cosas son correctas. Yo encerré a cárceles a muchos. Pablo se paró en la iglesia y dijo, hermanos, ustedes no vayan a perseguir a la iglesia. Ustedes no vayan a estar causando males en la iglesia. Ustedes no vayan a estar haciendo todas estas cosas. No vayan a estar persiguiendo a los hermanos. Ustedes no vayan a ser como yo. Ustedes porque el Señor se me apareció. Le digo, Pablo, ¿tú hablando de eso? Yo hice caso a lo que el Señor a mí me habló. Pablo, tú eso... Tú hablando de que te vas a sujetar a una autoridad, tú, Pablo, que te vas a ir, ya no vas a estar de chismoso, ya no vas a causar división en la iglesia, que ahora vas a hacer lo que te digan. Tú, si tú eres antes el que quitabas, el que dividía, el que se levantaba contra los ministros, que se levantaba en la iglesia, que a ti te la hacían y te la pagaban, tú te vas a sujetar. Uy. Es que ahora entendí que si yo no me sujeto a una autoridad, como la mujer, si yo no me sujeto a su esposo, me va a ir mal. Porque 7 espíritus endemoniados, 7 demonios, estaban destruyéndole la vida a Magdalena. ¿Y sabe qué es lo que llegó Pablo a decir a las casas, a las iglesias, a los hermanos con quien él platicaba? Diciéndole, no sean como yo. Yo perseguía a las iglesias. Yo donde iba, armaba un pleito. Por mi causa, por mi chisme. Mucha gente se peleó. A mucha gente dividí. Por decir una mentira. A mucha gente se alejó de Dios por causa mía. Me peleaba con los hermanos. Me peleaba con los pastores. No obedecía. Me daba flojera ir. No participaba. No me parecía nada. Yo era bien chismoso. Yo era bien chismosa. Eso es lo que Pablo llegó a decir a las iglesias cuando su corazón se convirtió a Dios. Eso fue lo que Pablo llegaba a decir a las casas cuando él llegaba. Eso es lo que Pablo decía cuando platicaba con alguien. Dice, yo pecaba. Pablo llegaba a decir, yo pecaba en oculto. Le hacía creer a los demás que hacía las cosas bien. Dejaba mi privilegio tirado. Yo era muy respondón, hablaba muy mal de las iglesias, hablaba muy mal de mi padre, hablaba muy mal de mi hermano, hablaba mal de mi esposo, hablaba mal de mis hijos, hablaba mal del pastor, hablaba mal de los hermanos. Yo no respetaba a mi esposo, yo no me sujetaba a mi esposo, yo maltrataba a mi esposa, yo le gritaba a mi esposa, yo hacía lo que mi esposa me quería que yo hiciera. Y por esa razón me salí. Por eso me iba yo de iglesia en iglesia. Porque me metía yo nada más en problemas. Porque yo era así, hacía las cosas mal. Llegaba Pablo, llegaba Magdalena a las casas y todo eso. Dije, ¿tú te vas a sujetar? Sí, porque de mí salió 7 demonios. En el cual
Dios me iba a destruir. Y si yo sigo practicándolo, los voy a traer otra vez. Por eso dice que cuando Dios saca a ese espíritu inmundo y van esos espíritus inmundos, hermano, y se van y se encuentra esa casa vacía, va y hace que regresen estos otros 7 espíritus otra vez, y luego dice que su vida se va a empeorar. Un corazón arrepentido es aquel que corre y le dice: no hagas lo que yo hago. No lo hagas, porque yo era así como tú. Mira, dice que Pablo le dijo: ve y le vas a decir que no hagan lo que tú hacías. Ábrele los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás. Están bajo el dominio de Satanás. Hay 7 demonios de parte de Satanás operando en su vida, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados. Tanto a María Magdalena y a Pablo no creían que Jesús se les había aparecido. No creían, porque ellos iban dañando las iglesias, las casas, las familias donde ellos iban, hasta que Jesús se les apareció, y ellos, regresando a sus lugares, le digo, reconocen de que habían hecho mucho daño. Cuando Pablo va a las iglesias, confesaba. Por eso hay gente que va a ir a las iglesias, pero nadie va a saber, van a llegar como que si fueran, no mataran una mosca, no rompieran un plato, pero no van a un lugar y le digan: yo me salí de ese lugar porque yo causé mucho problema, yo me quité de esa iglesia porque yo era bien chismoso, yo metí en varios problemas, yo era respondón, yo me peleaba con el pastor, eso no lo dicen. ¿Saben por qué? Porque no han tenido un encuentro con Cristo. No han tenido un encuentro con Cristo. Qué rico encontrarse con un creyente convertido y decir: yo antes, hermano, no hagas eso porque eso te va a traer mucho problema. No hagas eso, hermano, porque va a destruir tu matrimonio. Hermana, usted no haga eso porque yo antes era así como tú. Hermano, no haga eso porque yo antes era así como tú. Y Cristo me perdonó porque sacó de mí 7 demonios, 7 áreas diabólicas en el cual yo había destruido mi vida. Yo ya estaba perdido. Y gracias que el Señor tuvo misericordia de mí, hoy me abrió los ojos y hoy puedo entender que ese camino es camino de perdición. Un corazón arrepentido es el que corre rápidamente y le dice a otros: no hagas eso porque eso yo lo hacía antes. Y el Señor a mí me abrió los ojos que iba a destruir mi vida si yo no cambiaba. Por eso aquí dice, hermano, que Pablo, cuando se le aparece Cristo, cuando Magdalena se le aparece mi Señor Jesús, corrieron rápidamente a decírselo. Dice que estas mujeres esos hombres y mujeres no creyeron al testimonio de María Magdalena, porque ellos habían estado en el momento que la habían pescado cometiendo adulterio. Ellos habían visto cómo ella no se sujetaba a su esposo, habían visto de que ella manipulaba a su esposo, de que ella no lo veía como lo que era, hermano. Era bien chismosa, era bien murmuradora, porque todas esas cosas son 7 demonios graves que estaban en la vida de Magdalena. Pero cuando el Señor a mí me dijo que la única manera de correr a pedir perdón es saber las consecuencias de las cosas que hacemos, entonces cuando decimos: Señor, gracias, porque esta área me iba a matar, esta área me iba a destruir, esta área iba a acabar con mi vida, iba a destrozar todo lo que tengo, pero gracias, Señor, y por esa razón te voy a servir, porque ahora me has abierto los ojos que esto no es bueno, que esto no es agradable, y que se convierte de todo corazón, se convirtió de todo corazón. No es que haya cambiado tu vida, sino que fue enseñar a otros que no lo hicieran. Tú te vas a sujetar. Si tú no te sujetas a un ministro, donde quiera que vas, te vas a sujetar a un ministro. Donde quiera que vas dice que cuando iban a las casas, por eso tú te vas a sujetar a tu esposo. ¿Tú le vas a pedir permiso a tu esposo? No, tú no le tienes que pedir. ¿Acaso no son iguales los dos?
Tú no tienes por qué decirle, tú haz lo que tú quieras porque tú eres libre. Cristo, no, hermano. Eso es un demonio hablando. Por eso los demonios no se sujetan. Y la carne no se sujeta. Dice que no se sujetan a la ley. Y los demonios tampoco se sujetan a la ley. Y no es porque no quieran, sino porque no pueden. Los que andan en la carne no se sujetan a la ley. Los demonios, los que andan endemoniados, no se sujetan a la ley. Por eso le piden siempre ir tras los cerdos, tras la inmundicia. Por eso vemos, hermano, que va y les advierte, dejen, no lo hagan, porque están peleando. Le dijo el Señor a Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Mira, le dijeron a Pablo, mira, Pablo, tú estás destruyendo hermanos, pero con quien te estás peleando es conmigo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que mi Señor Jesús no le tomó los daños que había causado en las iglesias. Pablo se había causado mucho daño en las iglesias. Había matado, por causa de él mucha gente había muerto. Por causa de él mucha gente se había ido de la iglesia. Por causa de él mucha gente se había desanimado por ver su testimonio de él. Y Dios no se lo tomó en cuenta, sino lo que le tomó en cuenta a él es que donde él iba, daba testimonio a las familias, a las iglesias, a los hermanos, a los pastores, de cómo realmente se debió de ser. Dice que Pablo, hermano, y dice Pablo, para que reciban perdón de pecados y así se conviertan. Dice, ¿cuál es la manera correcta de convertirse o tener un corazón realmente convertido al Señor? Es que vayan y digan, no hagan eso, hermanos, porque esa forma de ser nada más te va a destruir tu vida. No sean respondones, no anden peleando, no anden causando rebelión, no anden causando división. Hermana, sujétese a su esposo, porque si no vas a terminar mal. Hermano, va a terminar mal tu matrimonio, vas a terminar mal tú, vas a terminar tus hijos. Hermana, no anda siendo usted de chismosa, no ande usted de murmuraciones. Hermana, sujétese a su esposo, porque vas a terminar mal. Por eso quien mal aconseja es un demonio. Porque un día te van a acusar por ese testimonio. Decir, tú, si conmigo andabas. Luego dice Pablo, sino que anuncié primeramente a los de Jamás, Jerusalén, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por eso dijo el Señor, le digo, Pablo, yo te escogí para ir a anunciar a otros que se conviertan a Jesús. Y no fueran, hermano, porque ellos no iban. ¿Saben por qué? Mira, porque es interesante esto. Porque a Pablo le dijeran, no, Pablo, tú estás loco. Todo lo que dices tú es pura letra. Y a ti no se te apareció el Señor. Pablo, tú lo que estás diciendo es pura letra. A ti no se apareció el Señor, a ti realmente no se te ha aparecido el Cristo. A ti la letra te está matando, Pablo, le empezaron a decir, hermano. La letra te está matando. Tienes mucha letra. La letra está acabando contigo. Oh, eso está tremendo, hermano. Por eso es que rico es esto, entender el evangelio. Que un corazón convertido realmente le va y le dice a otros, mira, esto que estás haciendo te va a acabar, te va a destruir. Porque yo estaba destruyendo a mi vida, pero gracias a Cristo que vino a mi vida y me libró de todas estas cosas. Eso lo llevo a decir Pablo. De tal manera, hermano, déjame buscar. Dice ahí mismo en Hechos 26, versículo 24, dice que anúnciale al pueblo de los gentiles, dice en el 24, dice, diciendo él estas cosas, defensa de Festo a gran voz, dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahora pienso bien. Ahora sé lo que estoy diciendo. ¿Qué le dicen a Pablo? Tú estás loco, le dijeron.
nada más estás hablando pura letra. Tú no sabes lo que dice. Él dijo, no, esta vez sí no estoy hablando pura letra. Esto sí estoy hablando porque a mí me pasó. El Señor me mostró que me va a traer mucho problema mi manera de comportarme porque estoy dañando muchas vidas. Pablo se paró en una iglesia, dijo, hermanos, yo perseguía la iglesia. Yo hablaba mal de las iglesias, de los hermanos. Yo por mi culpa hice que otros se alejaran. Por mi culpa metí en varios problemas a la gente. Por mi culpa, y empezó a decir Pablo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Ese es un corazón arrepentido. Ese es un corazón convertido a Cristo. Ese es el verdadero corazón arrepentido. Y le doy gracias a Dios porque nos trae mucha enseñanza esto, mucha enseñanza. Tú estás loco. No, no estoy loco. Dice, ahora hablo, ahora pienso bien. Ahora pienso bien, ahora sé lo que digo. Y dice que Dios lo había tomado como ministro para ella decirle, ábrele los ojos y dile que están en poder de Satanás. Diles que como esta mujer estaba en poder de Satanás, María Magdalena, 7 demonios, hermano, en el cual no entendían todo lo que pasaba en su casa, todo lo que pasaba en su matrimonio. Por eso ella le agradece mucho al Señor de haberla Dios sacado. Por eso, hermano, cuando Cristo viene a nuestra vida, nos abre los ojos y nos damos cuenta cuánto daño y dolor le hacíamos a nuestros seres queridos, o que ofendíamos a Dios y que éramos enemigos del Señor, y en su gran amor no nos destruyó, sino nos salvó. Dios le pasó por alto a Magdalena, a Pablo, todas las cosas que habían hecho, el daño que le había hecho a su esposo, el daño que le había hecho a su esposa, el daño que le había hecho a la iglesia. Dios se lo pasó. ¿A cambio de qué? De que ellos hablaran y le dijeran a otros que eso no lo hicieran. Qué rico decirle una mujer que le diga, hermana, no andes usted metiéndose allá con estos hombres, no te andes usted metiendo con esto porque vas a arruinar tu vida. Hermana, no ande usted en esto y lo otro, porque yo arruiné mi vida, yo arruiné mi matrimonio por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Por qué no lo dicen? Porque la gente vive en una religión en camino de perdición, pero nunca tuvieron un encuentro con Cristo. Nunca. Y ya no hacían regresar a otros de su mal camino, sino que caminaban con Él. Por eso al malo le digo, yo te hablaba y le digo, y tú te dabas la vuelta, me dabas la espalda y corrías con los adúlteros, con los ladrones, con todos ellos. ¿Y pensaste que yo era igual que tú? Por eso dice la Escritura en Hechos 9, versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Jesús en las iglesias, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían quedaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿A eso vino aquí? ¿Para llevarnos preso ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, que era Jesús realmente que le había cambiado. No le creían cuando se paraba en un púlpito, no le creían. Perdón, mamá. No le creían. Nada más viene a echarnos a perder acá. Habla de sujeción, habla de respeto. Cuando vemos que no lo hace, hasta dice, pues yo les voy a demostrar que lo que estoy diciendo es verdad. Yo les voy a demostrar que Dios me ha cambiado. Yo le voy a demostrar que realmente Dios me cambió como mujer y como hombre. Dios me ha cambiado. Que ahora soy una mujer que respeta a su esposo, soy una mujer que se deja guiar por el esposo, por medio de Cristo. Ahora voy a demostrarle a mi esposa que soy un buen marido, que soy un buen autoridad de la casa. Voy a demostrarle, oh hermano, que soy un buen cristiano. Ahora voy a demostrar esto. Ese es realmente el corazón que ha tenido un encuentro con Cristo. Ese es el hombre que realmente se le apareció a Cristo. Pero a ellos no les creían ellos hasta que lo demostraron.
Lo demostraron, hermano. Esta iglesia sabían de la mala fama de Pablo. Aquellos hermanos sabían de la mala fama de María Magdalena. Pero ellos llegaron y le dijeron, no sean así, hermanos. No provoquen, ustedes no lleguen a la iglesia a pelear. Ustedes no llegan a la iglesia a causar división. Ustedes llegan a la iglesia, hermano, a servirle al Señor, a entregarse al Señor, porque servir es entregarse. Y luego, hermano, de proponerse realmente un corazón arrepentido, un corazón convertido, no hace daño ni a las iglesias, ni a ese matrimonio, ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a los pastores. Se sujeta a Cristo, se sujeta a la palabra. Por eso dice que más se esforzaba para demostrar que había cambiado de sus conductas. Qué rico decir, hermanas, hermanos, yo antes era chismoso. Y cuando alguien caía, yo le llamé a fulanito, le llamé a fulanita y les decía cada vez yo les hablaba. Ellos ya lo saben. Ellos ya lo saben. Porque yo se los decía. Ellos se apartaron de este matrimonio porque yo les dije, hermano, híjole. Se paraba en las iglesias, las casas donde iba, y con los hermanos les decía, hacerlos devolver de su mal camino, que realmente se arrepintieran de corazón, al decirles, no hagas lo que yo hacía antes. Pero cuando Cristo se me apareció, ahora entiendo que las cosas no son así. Ahora sé de dónde Dios me libró, de la ira de Dios. Ahora sé que Dios me libró de un problema en mi vida. Dios iba a destruir mi matrimonio, Dios iba a destruir mi vida, Dios iba a destruir mi familia, Dios iba a destruir esto. ¿Por qué? Porque ahora se me apareció Cristo. Ahora conozco que la conducta, la forma de pensar, la forma de amar no es correcto. Por eso dice que este era un corazón arrepentido. No le creían, hermano. Que le digan, tú te vas a soltar, tú vas a obedecer, no te creemos. Y dice que Pablo se esforzaba más. Esta mujer, la mujer María Magdalena, hermano, había entregado su vida realmente a demostrar que realmente era lo que se le había parecido Cristo en su vida. Cuando María Magdalena confiesa que Jesús se le apareció, cuando Pablo confiesa que Jesús se le apareció, se dedicó a pararse a predicar en las iglesias, en las casas, y donde iba, diciéndole, no hagas esto, no lo hagas. Porque Dios me habló a mí que con quien que estaba yo peleando, quien me iba a destruir a mí, era Él. Le pasó todo, le perdonó todo. Pero él, hermano, entendió que la importancia de predicar lo contrario. Por eso el evangelio es demostrar, hermano, que no somos personas, que demostrar a otros que no somos perfectos, sí, pero cuando se nos presenta a Cristo, hermano, decimos, no, hay que predicar lo contrario. Hay que predicar lo que la palabra dice, el Espíritu testifica en nuestra vida. Antes, decía Pablo, yo le hacía mucho daño a las iglesias, yo le hacía mucho daño a los hermanos, yo le hacía mucho daño a mi vida. María Magdalena dice, yo le hago mucho daño a mi matrimonio, yo le hice mucho daño a mi esposo, yo lo manipulaba, yo era chismosa, yo no me sujetaba, yo no esto, hermano. Dice que 7 demonios tenía en casa María Magdalena, tenía en su vida María Magdalena, y los otros la habían visto. La habían visto. Por eso cuando ella testificó que Jesús se le había aparecido, ellos no le creían. Tú, que eras la líder, tú que mandabas, tú que hacías que tu esposo hiciera lo que tú dijeras, tú. No, es imposible. Digo, no, es imposible. Entonces dice que ellos empezaron a esforzar más a demostrar que habían cambiado. Solo salvos hacemos frutos dignos de arrepentimiento.
por cuanto enseñamos a otros hermanos a cambiar su corazón. Confesar el pecado es decir que hacíamos lo malo en nosotros hacia los demás y exponerlo en público. No es una vergüenza decir, yo antes era chismoso, era peleonero, cometí esto, era rebelión, me peleaba con todo el mundo. Pero tú no lo hagas, hermano. Te voy a decir por qué. Porque yo no solamente me metí en muchos problemas, sino que delante de Dios yo estaba peleando contra Dios. Le dicen a David, a Saúl, mira Pablo, tú estás dando duras cosas contra el aguijón. Mira, te estás metiendo conmigo. Te estás metiendo conmigo. Te estás peleando conmigo. Oh, y entonces realmente entendió, dijo, Pablo dice, yo creía que era correcto. Eso dijo Pablo. Yo ciertamente creía que mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús. Hechos 26, versículo 9. Yo ciertamente creía, mi deber es hacer cosas contra el nombre de Jesús. Por eso ellos le dijeron, oye, pero tú que antes que creías que lo que estabas haciendo era correcto, que en el nombre de Jesús, tú dañabas, tú lastimabas, tú eras esto, donde quiera que ibas. Y él empezó a visitar las iglesias donde él pasó, empezó a visitar las casas donde él pasó, donde él había hecho mucho daño. A donde ahí había mucho daño. Y les empezó a decir, no hagan eso. Qué tan interesante es tener un corazón convertido. Nadie puede convertir su corazón a menos que Cristo se les aparezca. Quizás no te van a creer. Quizás no van a creer que has cambiado. Quizás no van a creer que tú estés hablando ahora de obediencia, de temor, de santidad. Quizás no te van a creer. Pero Pablo y esta mujer se esforzaron mucho en demostrar que realmente sí se les había aparecido Cristo. Realmente que sí habían tenido un encuentro con Cristo. Mucha gente cree que Dios le habla. Sintió caliente, sentí que Dios me usó. Pero nunca veo yo que les usa para decir, no sean casi como yo. Ese es realmente el verdadero encuentro con Cristo. Que Dios nos haga limpio de todas esas actitudes, conductas, formas de ser que no son agradables. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Un corazón convertido, hermano. Realmente es aquel que predica lo que realmente nos hace ser enemigos de Dios. Que Dios bendiga esta mañana tu vida y que el santo bendito Espíritu de Dios repose sobre tu corazón, sobre tu vida, de tal manera que realmente practiquemos el Evangelio, la vida de Cristo, y no el cristianismo, hermano, que es una vida del mundo sin Cristo, una vida que realmente nos hace reconocer nuestros errores, nos hace reconocer nuestro mal comportamiento y anunciar a otros lo que no se debe de hacer. Ese es el corazón arrepentido, ese es el corazón realmente convertido. Si realmente tenemos un encuentro con el Señor Jesús, realmente se nos apareció Jesús. Pablo regresó a los lugares donde había hecho mucho daño y les dijo, hermano, yo he hecho mucho daño y no lo hagan ustedes. No lo hagan ustedes porque ese camino no es el camino del Evangelio. Ese camino no te lleva a Cristo. Le mostraron la consecuencia que si él seguía con esa vida, las cosas que se iba a enfrentar. Que Dios guarde tu vida. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos los que nos escucharon en esta mañana. Y Dios te guía a toda verdad. Que el Espíritu Santo realmente nos muestre a cada uno cómo debemos de ser en nuestra vida. Este es realmente un corazón convertido. Que Dios te guarde. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida, hermano. Y hoy miércoles tenemos culto a partir de las 6 de la tarde, esperando que nos visite, hermano, y que juntos podamos darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y dar testimonio de lo que Dios realmente está haciendo en nuestra vida.
dando testimonio de que su presencia nos limpia de toda actitud, de toda obra de las tinieblas, y que nos abre los ojos de ayudar a nuestros hermanos a decirle: hermano, no vayas por ese camino, no es el correcto. Dios te bendiga y que muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir y denle like a la página. Bendiciones a todos en este maravilloso día. Que Dios te guarde y bendiciones, hermano.